Hermana Zoraida, bendiciones para ustedes. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, la advertencia era solo para usted, pero ya que la hizo pública, perfecto, no hay problema. Así la gente no se pone nerviosa en caso de alguna falla que pueda existir. Recordemos que estamos interconectados entre muchos sistemas y la tecnología, aunque ha avanzado, siempre tiene las posibilidades de fallar en algún momento. Quiero dar a todos un feliz sábado, una cordial bienvenida en nombre de la iglesia en Delaware que nos invita, una esperanza que nos invita en este sábado para compartir la palabra tanto a esta hora, donde allá son las 11:43, aquí son las 12:43 en Venezuela, y también durante la tarde vamos a estar conectados porque la temática que vamos a compartir es bien interesante, bien especial. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros vía Facebook y también vía YouTube. Gracias a Tiempo Actual por apoyarnos y por estar con nosotros, y agradecimientos especiales a todo el equipo de la iglesia en Delaware, la iglesia adventista del séptimo día, a Alfonso y a todos los que están por allá, a nuestro hermano Darío Hervis, Dios te bendiga, Alfonso, la hermana Zoraida por la invitación, pagando deudas pendientes, hermano Zoraida, y ahora es que faltan todavía, pero bueno, poco a poco las pagaremos. Bien, hoy vamos a tener un tema muy interesante. De hecho, el tema de ayer fue importante porque pudimos comprender a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía el origen del mal. Es importante entenderlo. Es importante entenderlo porque nosotros no podemos saber hacia dónde se dirige el plan de Dios si no entendemos cómo comenzó el pecado. Y ayer nos dimos cuenta que hay una guerra abierta en contra de la ley de Dios que representa el santo carácter de nuestro Dios. Hoy vamos a compartir un tema que tiene por título Entendiendo lo que soy. Y usted dirá, óyeme, ese título está bien raro. ¿Cómo es eso que entendiendo lo que soy? Y es que nosotros no entendemos lo que somos. Bueno, hoy vamos a hacer un examen para ver si realmente nosotros entendemos lo que somos. Animo a que tengan papel y lápiz y tinta si es posible para anotar. Y animo a los que están conectados que inviten a otros. Este programa va a quedar grabado de antemano, así que otros podrán compartir con el tema grabado. Entendiendo lo que soy. Es muy importante, hermanos queridos que están sintonizando esta hora, que nosotros entendamos como seres humanos qué es lo que somos, para poder nosotros entonces entrar en la batalla que inició en el cielo y poder vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a entrar a la parte de oración. Aunque hemos orado, siempre orar es muy bueno y es muy importante porque a través de la oración nosotros solicitamos la presencia de Dios en todo momento. Así que acompáñenme a tener una palabra de oración. Querido Padre, abrimos tu palabra con la certeza y la seguridad que tu Santo Espíritu será nuestro maestro en este día. Por favor, danos la doble bendición que prometes para tu sábado. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, queremos ser llenos de sabiduría, entender lo que somos, entender cómo batallar en este mundo lleno de problemas, de aflicciones, de pruebas, de tentaciones. Por favor, enséñanos, instrúyenos, danos sabiduría para vencer y guárdanos de todo mal. Bendice a todos los conectados, bendice a todos los sistemas que están interconectados, a Tiempo Actual, a la iglesia en Delaware y en todos lados donde están nuestros hermanos congregados, a este tu servidor, y sé tú nuestro maestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero comenzar el tema hablando un poco de la creación de Adán. Saben que en el tema de ayer nosotros vimos cómo Lucifer, un ser perfecto, es más, el sello de la perfección. O sea, puedo decirlo así de manera directa, lo más cercano a Dios en cuanto a perfección, en cuanto a similitud, era Lucifer, porque Dios lo había hecho así, lo había hecho lo más cercano a su imagen y a su semejanza. Tremendo esto, ¿no? Entonces Lucifer
vimos cómo comenzó a sentir envidia, comenzó a mirar a Cristo de una manera despectiva, comenzó a querer estar por encima de nuestro Señor Jesucristo. Al principio no entendíamos por qué, porque nosotros vimos que Padre, Hijo, Espíritu Santo representan a la deidad, tienen la misma sustancia, son un solo Dios, pero había un detalle que faltaba y era el hecho de que Cristo asumió forma angelical, posteriormente creó a los ángeles, los primeros seres creados, y entonces cuando los ángeles lo vieron, entendieron que era un ángel como ellos, y entonces Lucifer veía que Jesús entraba a los concilios celestiales y no se preguntaba, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer si él entra? Y vimos cómo comenzó a haber una envidia, algo extraño que no era natural en él, porque Dios no los creó con esas características, Dios los creó perfectos en todo. Y entonces Dios tuvo y se vio en la obligación de explicar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y con todo esto, para socavar la rebelión, para eliminar la rebelión, para que Lucifer no tuviese la excusa perfecta de rebelarse, entonces Dios le dijo, mira, el gran problema es que ustedes no sabían que Él es mi Hijo, Él y yo somos iguales, Él es Dios, y entonces ya no hay excusa, pero Lucifer siguió con su lucha interior, ya el mal había ocupado parte de su ser y entonces al final se rebeló y lanzó una advertencia y dijo, mira, yo voy a demostrar a los mundos creados y a los seres celestiales que no se puede guardar la ley de Dios porque yo no pude, y si yo no pude, nadie puede. Ahora bien, hemos entendido todo esto, ¿no? Luego de la caída de Lucifer, Dios creó al ser humano. Dios creó al ser humano con el fin de que el ser humano ocupara ese lugar que los ángeles caídos habían dejado en el cielo. Así que ellos iban a tener un tiempo de prueba para luego ser sumados al ejército celestial. Y usted dirá, ¿cómo sabe usted eso, hermano Oliver? Porque nosotros podemos leer en la Escritura que Dios le dijo a los fariseos y a los saduceos, ustedes erran por ignorar las palabras de Dios porque ustedes serán como ángeles cuando resuciten. Entonces, claramente Dios tenía un plan con el ser humano, ¿ok? Y lo creó, lo formó, le dio forma usando el barro, dice la Escritura en Génesis 2:7, y otros profetas hablan de que como una vasija le dio forma. Ahora, yo quisiera de antemano citar Eclesiastés 3:11, y miren cómo dice la Escritura en cuanto a la creación de este planeta. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios hizo al hombre hermoso, perfecto, todo lo hizo perfecto en su tiempo, colocó en el hombre eternidad. Por eso cuando nosotros vemos que nos enfermamos o alguien pareciera que va a morir, nos cuesta aceptarlo porque hay esa información en nuestro corazón que nosotros no fuimos creados para morir. Y todo lo hizo hermoso desde el principio hasta el fin, ¿ok? Importante que lo notemos. Y hablando del hombre, en Génesis 1:27, la Escritura dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, nosotros podemos notar que Dios creó el hombre a su imagen y a su semejanza. Los creó a imagen de él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Dios creó al hombre a su imagen? Es importante conocernos en el sentido de el primer Adán que estaba perfectamente hecho conforme a la imagen de Dios. Voy a citar a Elena G. de White y noten lo que dice Elena G. de White en esta cita interesante. Ella dice, su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones, atención con esto, estaban bajo el dominio de la razón. O sea que el hombre gobernaba desde su mente, desde la razón, todo lo que estaba colocado sobre él. Era santo, se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad
del Padre. Entonces nosotros podemos notar, queridos hermanos y amigos, que Dios colocó en el hombre una naturaleza totalmente en armonía con su carácter, con su voluntad. Su mente era poderosa, era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos, sus pasiones, todo estaba dominado por la razón. O sea, tenía un dominio propio perfecto. Eso significa que el Espíritu Santo moraba sobre él, dándole esa perfección de carácter. Esto es importante que lo recordemos y no lo olvidemos. Ahora bien, voy a citar ahora el Salmo 8.5 para que nosotros notemos un poco más qué tal era Adán, el primer Adán antes de pecar. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Quiero explicarles un poco qué significa Salmos 8.5. Después de Dios, los seres más perfectos y cercanos en poder, en gloria, en hermosura, a Dios, lo más cercano a Dios en cuanto a seres creados con razonamiento, son los ángeles. Los ángeles son los seres más cercanos a la imagen de Dios. Y hablando del hombre, dice el Salmo 8.5, le has hecho poco menor que los ángeles. O sea que el hombre está ocupando el segundo peldaño de todos los seres que hay en el universo, porque no somos los únicos. Los ángeles están en el primer lugar y en el segundo lugar de poder y de potencia está el ser humano. Y me llama la atención que dice, le has hecho poco menor que los ángeles, y en ese texto el Salmo usa el hebreo Elohim, que es Dios. En pocas palabras, lo has hecho poco menor que Dios. O sea que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero lógico, siendo muy parecido a Dios, siendo muy parecido a los ángeles, es un poco menor. Una vez Cristo le dijo a los sacerdotes de su época, cuando le dijeron que estaba actuando como si fuera Dios, él les dijo, ¿acaso ustedes no han oído dioses sois? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo parecidos a Él. Ojo, pero lamentablemente ese parecido se ha corrompido. Ahora, somos un poco menor que los ángeles, o mejor dicho, Adán era un poco menor que los ángeles. Lo coronó de gloria, estaba vestido de luz y le dio honra, y además era prácticamente el rey y administrador de este planeta. Mirando un poco más, profundizando, miren lo que dice Ellen G. de White en The Review and Herald, 24 de febrero de 1874. El Señor, atención con esto, mis hermanos, esto es potente, había dotado a Adán con poderes mentales superiores a los de cualquier otra criatura viviente que él había hecho. Superiores, mis hermanos. El poder de Adán era superior al poder que cualquier criatura tenía en todo el universo. Su poder mental era solo un poco menor que el de los ángeles. O sea, estamos hablando que Adán estaba revestido con tremendos poderes. Ahora, y yo pregunto, ¿y para qué Dios colocó esos poderes en él? Noten esto. Dios hizo a Adán de acuerdo con su propio carácter. No olviden este punto que es importante, puro y recto. No había principios corruptos en el primer Adán. No había propensiones corruptas o tendencias al mal. Para que usted entienda un poquito, la palabra propensión o tendencia son similares, propenso a algo. Por ejemplo, una persona que ha tomado alcohol y que fue alcohólico y deja el alcohol, es propenso a que pueda tomar el vicio si se descuida. O puede tener alguna tendencia hacia eso. Eso es lo que está tratando de decir. Adán no tenía nada de esto. Era intachable como los ángeles que están delante del trono de Dios. Estas cosas son inexplicables, pero muchas cosas que no podemos entender ahora que no podemos entender ahora resultarán claras cuando veamos cómo somos vistos y conozcamos cómo somos conocidos. Entonces podemos llegar a la conclusión, mis hermanos, que Adán fue revestido de poderes tremendos que le permitían, queridos hermanos, hermana Zoraida, hermanos que están en sintonía, Liliana y todos los que están con nosotros, le permitían
mantenerse en santa obediencia. Para el hombre era fácil porque estaba revestido de esos poderes que hacían que su razón imperara y dominara todo su ser. Tenía un dominio propio perfecto, santo, puro. No había nada malo en él, hecho a imagen y semejanza de Dios, solo un poco menor que los ángeles. Pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Estamos claros cómo era Adán? ¿Estamos claros cómo Dios lo hizo? Ahora, la pregunta clave es, ¿y qué pasó después? Tenemos que avanzar. ¿Qué pasó después? Porque la historia, si hubiese terminado allí, hermanos, estuviésemos viviendo en el Edén. Lamentablemente no es así. ¿Qué pasó luego? Quiero decirles que lamentablemente Dios colocó una pequeña prueba para el hombre y para su mujer, no comer del árbol que estaba en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, y el hombre no obedeció la voz de Dios, sino que comió del fruto, y entonces todo se derrumbó en el Edén, todo se corrompió. Quiero compartir esta cita en Génesis 3:17, donde Dios le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En pocas palabras, siendo que tú no me obedeciste a mí, siendo que no hiciste lo que yo te mandé, entonces por ti todo se va a corromper, todo va a entrar en maldición y eso te incluye a ti y a tu mujer y también a tu descendencia, a los animales y todo lo que está en la tierra. Ahora el dolor se apoderará de la tierra, será maldita por tu causa hasta que tú vuelvas al polvo. Ahora, yo quiero preguntarme, ¿qué pasó con Adán? Cuando Adán peca, ¿qué ocurre con esos poderes que Dios le había colocado? ¿Será que cuando Adán peca, esos poderes se pierden? ¿Desaparecen? ¿Ese poder que tenía de dominar todo su ser desaparece? Quiero leer esta cita que se halla en Patriarcas y Profetas, dice, después de su pecado, miren esto, hermanos, jóvenes que están sentados allí con la familia Vega, después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que se les permitiera permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y ahora noten, prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. O sea, cuando ellos pecan, Dios les dice, mira, ustedes tienen que salir de aquí, no pueden quedar más en el Edén. Y ellos dicen, no, 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 te rogamos, por favor, déjanos estar en el Edén. Nosotros te prometemos estricta obediencia y haremos lo que tú digas. ¿Recuerdan que Satanás dijo, voy a demostrar que para el hombre es imposible guardar la ley de Dios? ¿Quién estaba ganando aquí? Estaba ganando el diablo porque había hecho pecar a Adán y Eva, pero ahora ellos prometen por su fuerza obedecer. Ahora hay un problema. ¿Qué ocurrió con esos poderes que les permitían obedecer? Noten la explicación que le dan ahora a ellos. Patriarcas y Profetas, página 40. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que ha disminuido su poder, o dice que había sido eliminado, sino disminuido. Ya no tenían el mismo poder de antes, ¿ok? Y aparte de eso, esos poderes se habían depravado por el pecado, o sea, había una corrupción de esos poderes y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviese más fácil acceso a ellos. En pocas palabras, no prometan nada porque ahora mismo no lo pueden hacer. Para ustedes será imposible, así que no prometan nada. No lo van a lograr hacer. Olvídense de eso. Ahora, yo me hago una pregunta y es la siguiente. ¿Y qué pasó entonces con todos esos poderes que hacían que Adán fuera un hombre santo, puro, sin mácula, perfecto delante de Dios? ¿Qué pasó con todos esos poderes? Bueno, dice en Génesis 3:24
que Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Lo primero que ocurre es que al hombre se le quita la posibilidad de ser inmortal, que es un atributo que Dios tiene y que lo comparte con sus seres creados bajo la condición de obediencia. No tienes más vida inmortal. Ahora vas a ver lo que es morir, porque comiste de lo prohibido. Allá comienza a haber severos problemas, ya el hombre no tiene inmortalidad. Pero miren esto interesante, no solamente eso, dice Signs of the Times, 16 de enero de 1896. Dios vio al hombre perdido y arruinado, sin posibilidad de recuperarse. Escuchen esto, atención, oído al tambor, no se duerman, pendientes. Los que están con un poquito de sueño, aguanten un poquito ahí en casa, tómense un agüita, un tecito. Sus capacidades y poderes confiados fueron eliminados. No. Dice, fueron pervertidos de su diseño previsto. Se pervirtieron esos poderes, se pervirtieron completamente de su diseño previsto. O sea, el diseño original se corrompió. Y ahora noten el resultado. Y degradados en el servicio, antes estaban totalmente en armonía para servir a Dios y a sus semejantes, y ahora se degradaron en el servicio de sí mismo, de Satanás y del pecado. Imagínense tremendo problemón que nos metimos. Tremendo problema nos metió Adán, porque ahora todos los poderes juegan en contra de la voluntad de Dios sobre nosotros. Ahora los poderes que Dios nos colocó se pervirtieron y ahora juegan a llevarnos cautivos al pecado. Terrible esto, mis hermanos. Una situación bien complicada que nosotros tenemos que prestar atención. Ahora, entendiendo que esos poderes maravillosos se pervirtieron y ahora juegan en favor de sí mismo. Por eso a ti te gusta yo todo el tiempo. Ajá, hermano Oliver, ¿quién es el primero en su casa? Yo. Y el segundo, yo. Y el tercero, yo. Y el cuarto. ¿Y cuántos son? 4. Yo soy todo en sí mismo. Además, en servir a Satanás, lo malo es lo que nos gusta, no lo bueno. Y además, nos gozamos haciendo el mal, el pecado. Ahora, yo me pregunto, eso fue con Adán y Eva. Pero yo me hago la pregunta, ¿y qué pasó con sus descendientes? ¿Qué pasó, por ejemplo, con sus 2 primeros hijos, Caín y Abel? ¿Será que ellos sí heredaron la imagen de Dios y Dios hizo una diferencia y dijo, Adán, tú para allá y Eva para allá, pero Caín y Abel van a ser a mi imagen? Miren cómo dice la escritura. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, pero ahora lo marqué en rojo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, que significa sustituto, porque había matado Caín a su hermano Abel. Ahora noten, el hijo que le nace a Adán y a Eva no nace a semejanza de Dios, no nace con esos poderes que Dios colocó sobre ellos al principio, no, nace con los poderes corruptos que entraron por consecuencia de la desobediencia de Adán. O sea, él viene heredando el mal que ya está en sus padres. Me gustaría compartir esta cita en Patriarcas y Profetas, página 59. Mire cómo Elena de White hace gran diferencia entre Adán y su descendencia. Dice, en tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, con esos poderes que les permitían mantenerse santo, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. ¿Qué fue lo que heredaron? La naturaleza caída de sus padres. Pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Porque en ese momento, cuando ellos pecan,
Cristo promete venir a pagar por nuestros pecados y además, vamos a ver en el tema, que Cristo promete darnos poder para vencer. Pero aquí podemos notar, noten que aquí hay dos descendientes de Adán que representan dos grandes pueblos. Está Caín y está Set. Set representa la descendencia santa y Caín representa la descendencia pecadora. Y ambos son herederos de la misma naturaleza, la naturaleza caída. Pero hay una diferencia. Set supo cómo vencer, mientras que Caín se dejó vencer por el pecado. Ahora, y tú dirás, hermano Oliver, pero ¿cómo es eso que se hereda? Explico un poco más en cuanto a esto. Noten esto, mis hermanos. Usted es padre. Usted que me está sintonizando es padre. Le hago una pregunta. Usted que me está sintonizando es hijo. Yo creo que todos somos hijos. Alguno dirá, bueno, yo no soy padre, pero ¿todos son hijos? Sí. Muy bien. ¿Alguno que me está sintonizando es nieto? O sea, ¿es hijo de su mamá y su mamá hijo de su abuela? Sí. Tenemos abuelos, tenemos bisabuelos. Mire lo que dice Elena de White en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 604. Ambos padres, hombre y mujer, transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Los que beben alcohol, dice ella, y los que usan tabaco, miren esto, increíble, pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada y sus nervios imitables y se los transmiten en efecto. Ahora está entendiendo qué es lo que heredamos cuando dice que heredamos la naturaleza pecaminosa. Tú que me estás escuchando y que me estás mirando, hermano querido, Daniel Rosas, Elizabeth, que está también conectada con nosotros. Un abrazo para ti. Igual Valerio y a todos los que están sintonizando. Tú que me estás escuchando, tú y yo heredamos de nuestro papá y de nuestra mamá las características buenas y las malas. Terrible esto. Algo muy serio. Muy serio. Esa es la naturaleza que hemos heredado. Debimos haber heredado la imagen de Dios, pero no es así. Ahora, miren esta cita. Continúa. Los licenciosos legan a menudo sus deseos pecaminosos y aún enfermedades repugnantes como herencia a su prole. Como los hijos tienen menos poder que sus padres para resistir la tentación, quiero que miren esta fórmula. Hay en cada generación tendencia a rebajarse más y más. Óyeme, esto sí es una bomba. ¿Sabe? Se lo voy a decir en español para que usted lo entienda. A medida que tenemos más descendientes hacia atrás, nuestros descendientes hacia atrás, a medida que tenemos más descendientes, más características malas heredamos, más naturaleza mala heredamos. En pocas palabras, hijo, hija que me escuchas, hermano y hermana, tú heredaste lo bueno y lo malo de tu mamá y de tu papá. Tu mamá y tu papá heredaron lo bueno y lo malo de su mamá y de su papá y de la mamá y de su papá. Porque por cada dos hay mamá y papá. Y si voy más atrás y llegamos, estamos hablando que nosotros somos 6,000 años de generaciones hacia atrás. Terrible. A medida que pasa el tiempo, cada generación tiene la tendencia a ser peor. Ahora usted y yo entendemos por qué las niñas de 3 y 4 años se menean como una mujer que practica la prostitución y hace gestos. Y hoy día nosotros ahora miramos por qué la música se ha convertido en algo totalmente erótico, algo totalmente perdido. Ahora nosotros vemos por qué se está degenerando el mundo de una manera terrible. Porque las generaciones que siguen sucesivamente nacen con tendencias más terribles. Ahora, hago una pregunta. ¿Hasta aquí cómo vamos?
¿Están entendiendo un poco cómo somos? ¿Ahora entienden por qué el tema se llama como se llama? Entender cómo somos. Porque si tú no entiendes esto, si tú dices, óyeme, mi papá fumaba y yo veo que otros fuman y a veces me provoca probarlo. Lógico, tú has heredado eso. Tu papá te dio por herencia el tabaco, o sea que tú tienes que luchar contra eso. Pongo otro ejemplo. Oye, mi papá era un adúltero, tenía muchas mujeres y yo no puedo ver una mujer porque me vuelvo loco. Ah, claro, heredaste esa parte. Entonces tienes que estar atento. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos y conociendo a nuestros padres, a nuestros antepasados, podemos entender las luchas que tendremos. Ahora bien, quiero que noten esto. Miren este cuadro. Perversión del diseño. Eso fue lo que dijo Elena G. de White en cuanto a lo que ocurrió con Adán después de pecar. Su diseño provisto se pervirtió y juega para sí mismo, para Satanás y para el pecado. Esa es la naturaleza que hoy día tenemos. Ya no tenemos los poderes que antes teníamos, que jugaban en favor de obediencia a Dios. Ahora, perversión del diseño, ¿ok? Lo que ella llama un diseño pervertido. Miren este control, miren este control. Miren este control, ¿ok? Este control tiene el fin de prender o apagar la luz. Ahí la apagué, ahí la prendí. Entonces yo agarro este control y le digo a la fábrica, mira, yo quiero que me hagas 1.000.000 de controles idénticos a estos. Pero cuando se lo voy a entregar, se me cae el control, se parte en 5 pedazos y la fábrica me dice, ¿y ahora? No, y ahora hazlo tal cual, como está, como quedó, con sus 5 pedazos así por allá. Mira, pero hay un pedazo que no aparece. Bueno, vean a ver cómo van a hacer. Y entonces los millones de controles nacen corruptos y cuando yo le doy a apagar, no apaga. Y de repente la luz se prende sola. O sea, hubo una corrupción del diseño. Y de aquí, de Adán en adelante, todos los que nacieron heredando esas características. Ahora bien, en la escritura, la perversión del diseño se conoce con estas 3 palabras. Carne. Eso es un diseño corrupto. Nosotros con todas esas características heredadas. Naturaleza pecaminosa o caída. También se conoce como mal o maldad. Cuando la Biblia habla de carne, está hablando o maldad, habla de hombres con un diseño pervertido. Voy a presentárselos cita por cita. Gálatas 5:16. Mire esto que es interesante. Tengo cierta inestabilidad en el internet, pero vamos a tratar de que se mantenga. ¿Ok? Miren esta cita. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de dónde? De la carne. Eso es naturaleza pecaminosa. Ese es el diseño pervertido. Afectó nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros órganos. Entonces, dice Gálatas, miren, no anden según el espíritu, no satisfagan, porque definitivamente ellos luchan en contra de la obediencia. Otra cita que coloqué también en la parte anterior, Romanos 8:5, nueva versión internacional. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fíjense, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza, que es todo lo malo, todo lo pervertido. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu, que es todas las cosas buenas de arriba. Yo te pregunto, ¿qué satisfaces tú? ¿Cómo vives tú? ¿Dónde fijas tu mente? ¿En las cosas de arriba o en el TikTok, el reggaetón, en la sensualidad y en todo lo que este mundo ofrece, maldad, droga? ¿Conforme a qué estás viviendo? Ahí tú notas la diferencia, lo que es naturaleza pecaminosa, como se dañó el diseño original y como Dios nos había hecho perfectos al principio. Otro texto. Miren cómo Pablo lo presenta en Romanos 7. Aquí voy a hacer un énfasis especial. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley
que el mal está ¿a dónde? En el infierno, en la televisión, en el internet. No, el mal está ¿dónde? En mí. Pero ya va. ¿En qué parte? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, mi mente quisiera vivir una vida santa y ser feliz, pero veo otra ley en mis miembros. Esto representa el cuerpo como tal. Hay otra ley en nuestro cuerpo. Esto fue el diseño que se depravó, que ahora juega para sí mismo, para Satanás y para el pecado, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, antes tu razón tenía poder, porque Dios lo había colocado, tenía poder para dominar todo tipo de pasión y para vivir una vida equilibrada y ser obediente a Dios. Pero ahora es al contrario. Ahora la ley de mis miembros se revela contra mi mente y no solo se revela, sino que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros. O sea, que Dios había colocado poderes que te permitían dominar tu ser entero y ser obediente, pero ahora se pervirtieron esos poderes y ahora esos poderes están contra ti y te llevan cautivo porque están en el cuerpo para pecar contra Dios. Yo quisiera dejar a la hermana White para que lo amplíe, Zoraida. Mira cómo la hermana White lo va a ampliar. Esto es importante que tú lo entiendas, porque yo voy a hacer una diferencia, una gran diferencia en entender dónde habita, dónde se aloja la naturaleza pecaminosa. Atención, este es el punto clave del tema. ¿Dónde se aloja la naturaleza pecaminosa? ¿Dónde ella vive y dónde ella está para dominarnos completamente? Porque esa es la tragedia que presenta Pablo. La tragedia es que nos tiene controlados y no hay manera de vencerla. Nos cuesta hacerlo. Pero la pregunta clave es, ¿dónde se aloja la naturaleza pecaminosa? Dice, las pasiones inferiores tienen su sede ¿en dónde? A ver, repitan. El cuerpo. ¿Están leyendo? ¿Dónde tiene su sede esa fuerza, ese poder que está en contra de nosotros, que nos quiere mantener cautivos para servirnos a nosotros mismos, al diablo y al pecado, en nuestro cuerpo? Y noten cómo lo dice, hermano Zoraida, y obran por su medio. Hay que conocernos, mis hermanos, porque si no, no vamos a ver luz, no vamos a poder vencer. Esto tiene que enseñarse. Dice, las palabras carne, carnal o concupiscencia carnal, deseo carnal, abarcan la naturaleza inferior y corrupta, y por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Ajá, interesante. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive esta naturaleza? ¿Dónde está este diseño depravado, degradado? Está en nuestro cuerpo, vive en nuestra carne, pero por sí misma, escúcheme esto porque es interesante, por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. No, usted tiene que consentir, usted tiene que aceptar hacerlo. Ella va a empujarlo, ella va a tratar de llevarlo para que usted lo haga, pero usted aquí tiene la última palabra. Ahora bien, dice, se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y sus concupiscencias. ¿Qué dice? Que tenemos que crucificar la carne con los afectos y concupiscencias. Y usted me dirá, hermano Oliver, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo lo logro? ¿Sabe que la hermana Guay lo va a responder? Lo va a responder. Ella también se hizo la pregunta, no crea que somos los únicos. Dice, ¿cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor en el cuerpo? Por ejemplo, hermano, ¿cuál es tu problema? No, hermano Oliver, mi problema es que yo miro mucha pornografía. Soy adicto a la pornografía. Mi papá era adicto a la pornografía. Mi abuelo era adicto a la pornografía.
Mi bisabuelo era adicto a la pornografía y yo heredé que soy adicto a la pornografía. ¿Cómo lo haremos entonces? ¿Infligiremos dolor en el cuerpo? Hermano, entonces sácate los ojos. Como dijo Cristo en su palabra, si tu ojo es razón de caer, pues sácalo de tu cuerpo, échalo lejos, porque es preferible que entre sin un ojo al cielo que todo su cuerpo se pierda en el infierno. ¿Haremos eso? Dice la hermana White. No, es que mi problema, hermano Oliver, es que yo soy violento y me pongo bravo. Mire, yo parezco Mike Tyson, los golpes que tiro no me gana nadie. Bueno, córtate las manos. ¿Haremos eso? No, dice ella. Pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Y noten ahora como lo dice clarito, todas las propensiones, inclinaciones, animales, ese diseño pervertido, debe sujetarse o deben sujetarse a las facultades superiores del alma. Pero todavía la pregunta no está respondida, porque usted me dirá, pero ¿cómo la sujeto? ¿Cómo hago para que las propensiones, las tendencias pecaminosas que habitan en mi cuerpo no me controlen, sino que las facultades superiores sean lo que controlen mi ser? Buena pregunta. Dice ella, el amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. No puede ser un 99, tiene que ser un 100. No puede haber ni un porcentaje en favor de Satanás. Nuestros cuerpos, ojo como ella vuelve al lugar donde habita la naturaleza pecaminosa. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posición adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Ahora bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? Porque ahora es que viene lo bueno. Le hago una pregunta. ¿Dónde mora la naturaleza pecaminosa? ¿Dónde habita ese diseño que se pervirtió, esos poderes que nos habían dado y que se dañaron y que ahora funcionan para nosotros mismos, para Satanás y para el pecado? ¿Dónde habitan según ella? Aquí lo dice clarito, las pasiones inferiores tienen su sede, ¿a dónde? En el cuerpo, y por medio de él obran para dominar nuestro ser. Ahora muy bien, voy a pasar a una parte que es interesante, porque aquí hay que hacer ahora una diferencia. Aquí vamos a entrar en el meollo del asunto. ¿Verdad que la situación es compleja? ¿Verdad que estamos en tremendos problemas y Dios no se mete con nosotros y no nos ayuda y nos saca de este problemón en que estamos metidos? Ahora, miren esto. Miren esta foto interesante. Parece un hombre que tuviese bipolaridad, dos personalidades, ¿no? Una cosa rara. Miren esto interesante. Primera de Juan, capítulo 2, y el verso que voy a citar es el verso número 4. El que dice, yo le conozco, egoginosco, y no guarda, ojo, mire, atención con esto, mis hermanos, porque esto es clave. Esto es clave. ¿Cómo tú vas a dominar ese problema que tú tienes en herencia en tu cuerpo, que te han dejado tus padres, que desde Adán para acá es una corrupción completa? El que dice yo lo conozco, egoginosco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay una relación tremenda en contemplar a Dios para poder vencer esa naturaleza. Es como alimentar a dos peleadores. Tú tienes por un lado a un peleador flaquito que está en el hueso, y por otro lado tienes a Mike Tyson. Y entonces, en símbolo, el peleador flaquito es tu vida espiritual. Y Mike Tyson es el poder de la naturaleza pecaminosa que obra a través de tu cuerpo, de tus miembros. Y tú quieres que ellos peleen. ¿Quién va a ganar? Tremenda paliza que te van a dar, ¿verdad que sí? Que nos van a dar. Entonces, Juan dice, mira, cuidado, el que no guarda sus mandamientos es mentiroso. El que no guarda sus mandamientos está diciendo que está preparado para la lucha, pero realmente no lo está. Le van a dar una paliza. Pero el que guarda su palabra, noten el valor de la Biblia, de contemplarlo a él, en este
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El carácter de Dios se perfecciona. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿cómo debe andar? Como Él anduvo. Ahora bien, voy a hablar de un punto que es importante. Atención con este punto. Y tiene que ver con el carácter. Y voy a hacer un cambio porque a ustedes les gusta leer rápido y ya ahí están leyendo, ya ahí están leyendo. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. He hablado hasta ahora, en la parte anterior, de la naturaleza pecaminosa, que es el resultado de la perversión que hubo de nuestro diseño original. ¿Hay alguna duda que cuando Adán pecó, el diseño original se pervirtió? ¿Hay alguna duda? No hay duda. ¿Hay alguna duda que el padre y la madre dan por herencia lo bueno y lo malo a sus hijos? No hay ninguna duda. Si el padre era drogadicto, cuidado, mi hermano, porque tú puedes ser drogadicto. Si el padre era adúltero, cuidado, mi hermano. Pregunto, ¿era así Adán antes? No era así. Adán era santo, perfecto, pero como pecó, el pecado dañó el diseño original. Ahora, ¿dónde habita la naturaleza pecaminosa que nos tiene cautivos al pecado? Lo que te tiene a ti amarrado al pecado es el deterioro de tu diseño, la naturaleza pecaminosa. ¿Dónde habita? En el cuerpo, en nuestros miembros habita. Ahora bien, eso es una cosa y el carácter es otra. El carácter es otra cosa. Y miren cómo Elena de White define el carácter. Atención, jóvenes, hermanos que nos sintonizan, están allí conectados, atención. Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Interesante esto. Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Ahora yo pregunto, la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, que quiere dominarnos, que nos quiere tener cautivos, ¿qué parte de nosotros van a querer atacar? El pensamiento. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú lo piensas se traduce en acción. Y cuando tú repites la acción nuevamente, se forma el hábito. Y cuando tú formas el hábito, entonces estás formando tu carácter. Tremendo esto. La naturaleza pecaminosa ataca directamente el pensamiento. Por eso Pablo dice, Señor, yo con mi mente quiero servirte, pero hay esta ley en mí que va contra mi mente, mi pensamiento, me lleva cautivo y entonces yo hago lo malo. Fui, agarré al pobre Esteban y le caímos a piedra hasta que apareciste y me caí y me di cuenta que iba por mal camino. ¿Están notando esto interesante? Esto es el evangelio, mis hermanos. Si tú no te conoces, nunca vas a vencer. A mí me escribe gente, me escriben jóvenes diciendo, hermano Oliver, no hay yo qué hacer con la pornografía. Me tiene cautivo. Ahora yo pregunto, ¿qué parte de tu cuerpo se activa con la pornografía? Las hormonas. ¿Y qué parte de las hormonas más se activan? Los órganos sexuales. Y entonces ellos dominan tus pensamientos y tus pensamientos te llevan a la pornografía, a mover el mouse, a buscar a la mujer desnuda. Y entonces se produce la acción. Al otro día la repites y en poco tiempo eres un adicto y en poco tiempo tu carácter se ha deformado y te ocultas bajo la oscuridad de una persona normal. Terrible esto. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué parte de nosotros va a ir al cielo? ¿El cuerpo que tenemos corrupto? ¿Lo carnal que habita en nosotros, que está en nuestros miembros? ¿Eso es lo que va a heredar el cielo? ¿O nuestro carácter? Vayamos a él. Palabras de vida del gran maestro, página 267. Un carácter formado a la semejanza divina
es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Tremendo eso. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina. Y en el cielo mejoraremos continuamente. No crea que es que aquí lo va a perfeccionar. No, vamos a llegar por lo menos a salvarnos, ¿no? Pero todavía falta mucho que mejorar. ¿Y sabe por qué lo mejoraremos continuamente? Porque por fin estaremos cara a cara con Cristo y diremos, cónchale, ahora sí, ahora yo veo cómo es mi Señor y quiero ser como Él. ¿Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida? Entonces vemos que hay dos cosas que están en pugna en este momento. Es la formación de un carácter santo en contra de una naturaleza depravada que juega en favor de ti mismo, de Satanás y del pecado. Todo consecuencia por la entrada del pecado al mundo. Se corrompió Adán y todos los descendientes se corrompieron. Y Satanás dijo, tengo la victoria porque es imposible para el hombre guardar la ley. Y lo estoy demostrando. No podemos. Dice él. Ahora bien, cuando usted mira esa foto, ¿qué se imagina? Alguien obediente. Esa muchacha en obediencia ahí. Está escuchando los heraldos del rey. O parece que estuviese escuchando más un reggaetón, una cosa de esa. Mire esto. Pablo entendía su situación. Y Pablo en Romanos 7:24 dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entiende y dice, yo soy miserable, o sea, siento que hay un poder superior y que me tiene esclavizado y no hallo cómo vencerlo, estoy en problemas serios, miserable de mí, me siento así, me siento un ser miserable. Yo te hago una pregunta, ¿cómo te sientes en tu estado actual? ¿Te sientes tremendo, un poderoso, un apóstol, un profeta? ¿Te sientes que estás cerquita ya, que ya prácticamente lo que falta es que baje la carroza de fuego y te lleve al cielo? Pablo dice, yo me siento miserable. Y saben, Pablo es uno de los pocos que dicen, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imagínense, hermano, decir eso, hay que tener valor. Pero quiero que noten, ¿no? Lo que la sierva del Señor dice en cuanto a cómo nosotros debemos entender lo que está pasando y conocernos. Miserable de mí, ¿por qué? Miren esto, Consejos para la Iglesia, página 193. Las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas y la que debiera ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. La facultad dominante debería ser la razón que le dijera a las facultades inferiores, mira, ¿para dónde vas? No, olvídate, tú no tienes acceso, te quedas quieto en el poder de Jesucristo. Pero no, es la naturaleza pecaminosa la que dice, ¿para dónde vas tú? A leer la Biblia. Pero mira este programa que están pasando el último concierto de Queen. No lo vas a ver, óyeme para ver, es Freddie Mercury. Tum, tum, pra, tum, tum, pra. Y Freddie Mercury cantando ahí. Entonces uno, cuando te das cuenta, se pasó la hora de estudio. Se mantiene el alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de la santidad y ha agostado la prosperidad espiritual o agotado. ¿Se dan cuenta cómo somos nosotros ahora? Esto es un cuadro que nos representa. Otra cita. Dios vio al hombre perdido y arruinado, la repito, sin posibilidad de recuperarse. Sus capacidades y poderes confiados fueron pervertidos de su diseño previsto, degradados al servicio de sí mismo, de Satanás y del pecado. Esa es nuestra naturaleza. No, ahora los poderes originales se perdieron, se dañaron, se corrompieron y jugamos para el mal. Pero como yo soy un caballero y ya yo estoy viendo que es un poquito tarde, no sé si ustedes quieren que yo termine con la cura o lo dejamos para la próxima reunión que hagamos en 2023.
Ya Zoraida abrió su micrófono. Dime, Zoraida. No, que 2023, no. El 27 de febrero del 2021 a las 12:37. ¿Les interesa saber cuál es la cura? ¿Les interesa saber cómo con razón? Con razón yo tengo esta lucha. Mi papá. Muchos dicen, con razón, mis hermanos se parecen a mí. Hermanos, la cura no estaba en la tierra. No. Ya no dependía del hombre. La sierva del Señor acaba de decir, y usted vio la cita, Dios vio al hombre perdido y arruinado, sin posibilidad de recuperarse, lamentablemente. Ahora, en Mateo 19, Jesucristo dio la fórmula. El joven rico se fue triste cuando Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y ven y sígueme y dalo a los pobres. Y cuando se fue, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo con esta naturaleza? ¿Quién pues podrá perfeccionar el carácter con este diseño pervertido? 26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, tal cual lo dice la sierva del Señor. Dios vio al hombre arruinado. Mas para Dios todo es posible. Por esa razón, mire lo interesante, por esa razón, el cielo envió lo más precioso que había en Jesucristo para que se hiciera hombre e hiciera la fórmula perfecta. Hombre, Dios, y trajera la cura para el ser humano, la cura definitiva contra el pecado. ¿Ok? Eso es importante que usted lo sepa. Dios hizo el milagro de humanizarse para poder rescatar a la raza humana. Sin este milagro no tuviésemos esperanza. Ahora, espere un momento, porque este milagro contempla cosas interesantes. Por ejemplo, mire cómo dice Judas, tiene un solo capítulo, versos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos con algunas caídas y presentarnos con algunas manchas. No. Dice, y aquel que es poderoso, el poder viene de aquel, no viene de ti, joven, hermano, no, viene de aquel que se humanó, que se hizo hombre. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, tremendo, sin pecar, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en Cristo es donde está el poder. ¿Y cómo funciona? Déjame explicarte cómo. Miren esto. Esto es poderoso. Esto es dinamita. No necesitamos retener una sola tendencia pecaminosa. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Porque es que yo estoy lleno de tendencias pecaminosas, heredadas y cultivadas. Heredadas de mis padres, cultivadas o añadidas, porque yo mismo las añadí a mí. Dice, no necesitamos retener una sola tendencia. Al participar de la naturaleza divina, al yo bautizarme, escúchame lo que te voy a decir porque esto es maravilloso. Al yo bautizarme, yo me uno a Jesús, que es mi hermano mayor, pero hay un detalle, Jesús es Dios también. Y me hace participar de su naturaleza divina. Tremendo esto. Por eso la Biblia dice, el que crea y sea bautizado será salvo, porque cuando yo me bautizo y vuelvo a nacer, entonces la naturaleza divina de Cristo, por eso Él se hizo humano,
se une conmigo y me da su poder. Y dice, las malas tendencias hereditarias y cultivadas son eliminadas del cuerpo. ¿Del cuerpo? ¿Qué dice ahí? Carácter. ¿De dónde son eliminadas? Del carácter. ¿Qué es lo que te vas a llevar tú al cielo? El carácter. Tremendo, hermanos. Esto es maravilloso. O sea que tú vas a tener quizá la lucha todavía, tú vas quizá a tener todo eso que has heredado en tu cuerpo, pero Dios va a decir, mira, están en tu cuerpo, pero no pueden tocar tu carácter porque Cristo lo santifica cada día y te hace perfecto. Señor, pero yo era una persona que contemplaba la pornografía. Eso fuiste, pero al unirte con mi hijo y hacerte uno solo con él, al nacer de nuevo, mi poder le dice a esa tendencia, te quedas quieta, en tu carácter no estará más, aunque en tu cuerpo queden todavía vestigios, no tocarán ni mancharán tu carácter. Y luego termina diciendo, y somos convertidos en un poder viviente para el bien. Ahora, en la tarde yo le voy a demostrar a un personaje que logró eliminar del carácter esas tendencias, pero se olvidó que aún estaban en el cuerpo. Y se descuidó y en algún momento le pasaron la factura. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿De dónde son eliminadas las tendencias? ¿De dónde es eliminado ese carácter, ese daño? Del carácter, mis hermanos. Sigo leyendo. Juan 8, verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Se habían ido todos, desde el más viejo al más joven, portando sus piedras. Verso 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Aquí hay perdón, ¿verdad? Saben que yo tengo un problema muy serio que me preocupa mucho en relación a nuestra iglesia, a nuestros miembros. La gente cree que la gracia de Cristo es solo pedir perdón. Y que Cristo solamente está ahí para decirte, ni yo te condeno, yo te perdono. Ah, Señor, ayer me robé un iPad, ni yo te condeno. ¿Te arrepentiste? Sí, yo te perdono, pero mañana me voy a robar un iPhone. Mucha gente cree que la gracia es perdón, 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 perdón. Yo voy a perdonar. Todo el tiempo Dios está ahí para perdonarme. Hermano, eso es una gracia falsificada. Eso es una gracia barata. La gracia es mucho más. La gracia es el poder que viene a suplir ese daño que nosotros tuvimos por Adán, que los poderes se pervirtieron. Ahora viene la gracia a reponer para tener dominio y control y hacer lo que a Dios le agrada. Entonces Jesús le dice a la mujer, mira, ni yo te condeno, pero ahora le dice, ahora vete y sigue pecando. Yo estoy aquí, no te preocupes, yo sigo obrando por ti. No, ¿cómo le dice? Y no peques más. Y entonces si yo fuese la mujer adúltera, yo dijera, Señor, mira, mi mamá fue adúltera, mi abuela fue adúltera, yo heredé todo eso, para colmo a mí me gusta. Entonces tú me estás diciendo que no me condenas, pero me dices que no peque más. ¿Y cómo lo hago si tengo esta lucha en mí? Tranquila, tú al nacer de nuevo, yo voy a quitar esa tendencia de tu carácter y tú vas a ser una nueva criatura. Pregunto, ¿fue María Magdalena una nueva criatura? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién fue la primera mujer que contempló al Señor saliendo de la tumba? María Magdalena, mis hermanos, a la cual le había sacado demonios y esta mujer que era grandemente pecadora, el Señor logró quitar de su carácter esas tendencias pecaminosas. Hermano, por favor, si a ti te enseñan que el perdón es solamente lo que ocupa la gracia, te están enseñando un evangelio falso. La gracia es poder
para resistir al mal, vencer al pecado y ser perdonado en el nombre de Jesús. Si tú me estás escuchando y tienes tendencias pecaminosas que te tienen controlado, que te tienen agarrado, que te tienen preso, yo te tengo una buena noticia. Se pueden vencer. ¿Cómo? Con el poder de Cristo Jesús. Para eso murió. Por eso tú te bautizas y te unes al poder que todo lo puede. Por eso Cristo es hombre y es Dios y te da su poder para vencer. Alabado sea su nombre. Y quiero terminar con esta cita y agradezco por el tiempo que me dieron de más. Miren esta cita maravillosa, sáquenle fotos si quieren. La gracia de Cristo es el único antídoto o preventivo del mal. Tremendo esto. ¿Cuál es el único antídoto que previene, que te guarda, que te protege? La vacuna, que no es la del COVID. No es la del COVID. Esta no se vende. Ni hay que hacer colas para recibirla, ni filas para recibirla, ni necesitas segunda dosis, ni necesitas... No, tú recibes la correcta. Y este es el único antídoto preventivo contra el mal. Te cura, elimina de tu carácter todas estas tendencias. Por eso yo me he conseguido gente, mis hermanos, que me dice, hermano Oliver, yo era una persona peleadora, problemática, una persona que a todo le buscaba un lío, era una persona sedentaria, era una persona que contemplaba cosas malas. Y hoy día, por la gracia de Dios, no sé, algo raro me ha pasado, pero ya las cosas del mundo no me atraen como antes. Siento que mi carácter ha sido cambiado. Yo le hago una pregunta al que está sintonizando. En tu mente piensa lo siguiente. Piensa en alguna tendencia pecaminosa que por mucho tiempo ha dominado tu vida, pero que en algún momento te cansaste de ser esclavo y le dijiste al Señor, sálvame. Y el Señor la cambió. Te quitó eso de tu carácter. ¿Verdad que sí? Te transformó en ese punto. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Y te puede transformar en todos los que faltan? ¿Pero qué necesitas? Pedirlo. Pedir el poder. Pero si tú no lo entiendes, si tú no entiendes lo que eres, si no entiendes lo que soy, por eso se llama el tema, ¿cómo lo vas a lograr? Primero debes entenderte. Por eso Jesús está ahí a tu lado. Yo voy a terminar con un ejemplo muy personal. Saben que por andar en el mundo, yo me fui. La música para mí, Dios. Mi madre me decía, Oliver, la música para ti es Dios. Ese es tu Dios. Y no decía mentira. Yo reconocía que la música me dominaba y reconocía que en mi cuerpo yo sentía algo especial con X música que me volvía loco, así como el colombiano cuando escucha el vallenato, el cubano cuando escucha la salsa, el norteamericano cuando escucha el rock and roll, y pare la lista de contar. Era una cosa así tremenda, pero eso me había llevado también a ser una persona grosera. Yo decía de 10 palabras, 9 groserías. Y usted dirá, y hermano, ¿y la 10ª palabra qué era? Un verbo. Imagínense hasta dónde había llegado. Un total descuido. Las pasiones inferiores que habitaban en mi cuerpo dominaban mi mente, mi razón. ¿Saben? Me humillé delante de Dios y le dije, Señor, ya no quiero ser más esclavo, quiero ser libre. Por favor, erradica de mi carácter esas tendencias, esas propensiones, ese mal que habita en mí. Quítalo de mí. Y el Señor, al unirme a Él a través del bautismo, dijo, cosa buena has pedido. Y de la noche a la mañana hubo un cambio violento. No necesité años. Fue algo increíble. Increíble. Ahora usted me dirá, hermano Oliver, pero ¿todavía habitan en su cuerpo? Sí. Y por eso yo ando con cuidado. Y cuando veo, corro, como José corrió. Corro. Y escúcheme los fenómenos. Era diciembre y yo me bauticé.
y me invitan a hablar en la iglesia. Y yo digo, ¿y cómo voy a hablar si de cada 10 palabras 9 son groserías? Y era algo, yo no sé si usted ha visto gente que se le salen sin querer. Una vez me invitaron a una radio y dije como 3 groserías y tuvieron que irse a música porque me dijo el locutor, amigo, pero trata de hablar con palabras normales. Y le dije, Señor, tú puedes quitar eso de mi carácter. No quiero ser grosero, quiero que mi hablar sea compatible con tu hablar. Hermano, sabe, de un día para el otro, lo que adquirí por años, porque mi madre no era grosera y mi padre tampoco, eso lo adquirí yo. El Señor lo erradicó del carácter. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo todos mis defectos en las manos de Dios? ¿Saben qué pasaría? Llegaría a ser un ser perfecto. Y muchos me dicen, hermano, ¿y lo he alcanzado? No, pero sigo hacia la meta. No se pierdan el programa de la tarde porque les voy a hablar de 3 que sí lo alcanzaron y van a quedar así. ¿Cómo? Sí. La última generación y los 144,000. No se lo pierdan. Va a ser hora de Delaware a las 4 de la tarde y hora de Venezuela 5 de la tarde. O sea, estamos más o menos como a 3 horas. Disculpen que nos hemos tardado un poco, pero yo espero que el tema de hoy, Zoraida, nos haya enseñado a entender lo que somos, a entender lo que soy para poder vencer y abrazar a Cristo y su santo evangelio. Vamos a orar. Querido Padre, quiero colocar en tus manos en esta hora a tantas personas que se han conectado. Señor, sin duda, si no entendemos la batalla en que estamos metidos, no vamos a prosperar. Hoy hemos entendido que nuestra naturaleza se deformó por el pecado, que ahora tenemos una naturaleza que solamente sirve para nosotros mismos, para Satanás y para el pecado, no para obedecerte, no para hacer tu voluntad. Por eso rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Tú nos viste perdidos, enviaste a tu Hijo. Ahora entendemos la fórmula. Jesús se hizo hombre para que cuando nosotros nos unamos a Él como hermanos a través del bautismo, su poder nos dé la fuerza para vencer, su gracia nos perdone nuestros pecados y nos haga tener un carácter sin tendencias al pecado, libre de pecado. Padre, gracias por tu evangelio. Razón tiene Pablo al decir que es dinamita. Bendito sea tu nombre. Gracias por ese poder. Danos fuerzas para vencer. Si estamos atados a algún vicio, a algo que nos está degradando, dañando, destruyendo, grande eres tú para salvar. Socórrenos, Señor, y danos la victoria. Te lo imploramos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.